Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Enfocados al Dato, un espacio donde analizamos el periodismo y los retos que enfrentan actualmente quienes cuentan estas historias. Hoy hablaremos del libro Desafíos éticos de la prensa en Ecuador, una obra que permite entender por qué el periodismo en nuestro país se ha vuelto más complejo, más riesgoso y a la vez más necesario que nunca. Para profundizar en estos temas nos acompañan dos voces del periodismo ecuatoriano. Saudia Leboyer, autora del libro y referente de ética, y César Ricarte, defensor de la libertad de expresión y director de Fundamedios. Con ellos hablaremos de ética, seguridad, censura y desinformación, y de lo que significa ejercer periodismo hoy en día. Ahora, sin más preámbulos, llamamos a nuestra primera invitada, Saudia Leboyer. Saudia Leboyer es periodista, docente y autora del libro Desafíos éticos de la prensa en Ecuador. Saudia tiene una trayectoria que combina la investigación académica con la práctica periodística y se ha convertido en una de las voces más importantes en temas de ética. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha trabajado en medios nacionales e internacionales y ha dedicado su carrera a reflexionar sobre la responsabilidad social y los dilemas éticos que enfrenta el periodismo en Ecuador. Es un honor tenerla aquí, mi estimada Saudia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenos días. Solo una precisión, no soy la autora, soy la coordinadora del libro. Tengo capítulo en el libro, pero es un trabajo donde han participado, entre otros, César Ricarte, Diego Casar, otros profesores como Pamela Cortés. También hay profesores como Diego Apolo y otros en diferentes partes, porque lo que tratamos de hacer es una reflexión conjunta sobre lo que está ocurriendo en el país. Ok, muchas gracias por la aclaración. Saudia, para abrir esta conversación, primero quisiera empezar con la siguiente interrogante. ¿Qué fue lo que le motivó a escribir este libro en primera instancia? A ver, en primera instancia es porque venía dando clases de ética en la San Francisco desde el año 15 o 16, no recuerdo exactamente cuánto, y después porque una fundación de Periodistas Sin Cadenas me invitó a dar una serie de charlas, y cuantas más charlas daba, más cuenta me daba que los problemas éticos estaban muy afianzados en todo el periodismo, pero con ciertas especificidades en provincia. Entonces hicimos un recorrido que duró prácticamente año y medio, casi dos, que visitamos todo el Ecuador, incluso las provincias más peligrosas, y ahí fuimos reuniéndonos con periodistas y viendo qué era lo que ellos sentían como sus debilidades. Entonces después corrimos encuestas, eso fue muy bonito porque lo hicimos por WhatsApp en chats privados de periodistas, hicimos grupos focales, hablamos con gente para tratar de hacer un gran diagnóstico. ¿Por qué un diagnóstico? Porque mucha gente puede decir, los diagnósticos tenemos en exceso, pero era necesario saber en qué punto estábamos, porque recuerden que el país hace un quiebre gigantesco en dos momentos, digámoslo así, en este siglo. Uno, con el salto tecnológico que se hace terriblemente evidente en la prensa en el año 12 aproximadamente, y el otro es el año 18, cuando se produce el asesinato de los periodistas del comercio. Entonces, eso cambió todo el escenario, y entonces había que decir cómo estaba. Porque una cosa es hacer periodismo en Quito, en Guayaquil, con ciertos reparos en ciertas zonas en Guayaquil, pero otra cosa muy distinta es hacerlo en provincias. Entonces, esa es la razón fundamental. Ok, justamente, ¿qué considera usted que puede hacer un periodista frente a desafíos como lo es la censura? A ver, la censura siempre es un problema endémico en cualquier sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la censura, ojo, entendida como la censura que te imponen los gobiernos, no la autocensura, vamos por ahí, es porque los gobiernos deciden si son transparentes o no son transparentes. Esa es una potestad exclusiva. Normalmente los gobiernos son tendientes a que no los miren mucho, que no los critiquen, porque consideran que eso les afecta su imagen, porque no entienden que el principio es al revés. El principio es: si más transparente eres, menos conflictos vas a tener con la prensa, y sobre todo vas a lograr
una mayor participación y una mejor evaluación de tu gobierno, porque finalmente cuando tú haces comunicación de gobierno, lo que tú estás construyendo es credibilidad, aceptación de tu gobierno. Entonces son bases conceptuales equivocadas que se han planteado a lo largo de los años. Entonces la censura es por una decisión de gobierno. No le den información, ¿qué hace la prensa? Exactamente lo contrario. Va y busca porque dice, aquí hay algo que no me huele bien. Pero si hubiera más acceso, más libertad, las cosas serían mucho menos conflictivas incluso en el debate público. Estimada Saudia, acotando a lo dicho por usted, ¿cuál cree que fue el mayor desafío al escribir este libro, como por dicho, ser colaboradora en este A ver, ese libro. O sea, yo creo que lo más largo cuando entramos a provincias. Yo siempre cuento esta historia que les voy a contar porque a mí me impresionó mucho. Lo que en ese momento estamos hablando, esto debe haber sido en el año 23, exactamente, es entrar a la zona de los ríos, encontrarnos en un sitio determinado con los periodistas de los ríos y que una de ellas, después de las charlas, se me acerca, pero casi llorando, siendo periodista, y me dice, ¿y cómo vivo yo aquí? Le digo, ¿a qué te refieres? Dice, yo vivo en determinado sector, a la derecha están los tiguerones, a la izquierda están los lobos. ¿Qué hago? Entonces, esas historias de entender que el país está pasando por un momento muy, pero muy particular y muy grave, son duras, porque además se está haciendo mucho periodismo de escritorio. O sea, a mí me da muchísima pena, pero los periodistas no conocen ni siquiera dónde queda una oficina pública. Peor, cómo es por dentro un edificio. Y si no hacen eso, ¿cómo van a bajar a las zonas conflictivas? Porque las historias también están entre los mismos periodistas que la están pasando muy duro. Esa es, por ejemplo, una historia fuerte. Otra historia fuerte es cuando ellas te hablan, sobre todo mujeres, y cuando puedes hablar aparte con ellas de acoso. Em, por si acaso, yo no soy a favor de que porque es mujer démosle más oportunidad o porque es hombre. No, yo soy aquí, todos somos iguales porque tenemos las mismas capacidades, perdón para los feministas, pero eso es lo que yo creo. Entonces, Ok, desde su punto de vista, ¿considera que ejercer periodismo en Ecuador tiene ciertas dificultades, incluso particulares, diferenciándose de otros países? todos los países ahorita, si tú le ves regionalmente, el tema central de la región, básicamente creo que son tres. El uno es medio ambiente, ya, pero no visto como una forma de que vamos a captar fondos para hacer periodismo. No, es un problema real el tema del cambio climático. El otro tema que nos une como región es la migración y sobre todo por lo que está pasando en Venezuela y puede pasar, puede haber el desenlace en las próximas horas, días, semanas, y el otro es el crimen transnacional. Lo que pasa es que todos entendemos la cobertura solo como nuestro metro cuadrado. O sea, si no entendemos lo que pasa en Quito y no hacemos el esfuerzo por entender lo que pasa en la sierra, después en la costa, en el oriente, todo el país, y regionalmente cómo impacta el fenómeno, no entendimos nada. Ya no son sociedades que hay que verse solamente, como yo digo, el popo, sino que hay que ver en la amplitud. Y esos son tres desafíos para el periodismo y están atravesando lo mismo, porque yo tengo gente que me ha contactado últimamente de Estados Unidos y de Chile para que hablemos, para que miren, o sea, estoy hablando de América del Norte, América del Sur, completamente bien el sur, que me llaman exclusivamente a preguntar ¿y cómo cubrimos el crimen organizado? Eso les está diciendo bastante. Estimada Saudia, ¿cuál cree que es su objetivo como comunicadora y docente? A ver, a mí me gusta hablar como periodista y como comunicadora docente, slash docente, o periodista, slash investigadora académica, porque más me dedico a la academia. Yo voy a seguir los próximos 6, 7 años produciendo libros de difusión, porque yo lo que hago básicamente ahorita son libros de difusión para explicar fenómenos que ocurren vinculados al periodismo mucho o vinculados en general a la comunicación. Y en la academia lo que estoy también tratando de hacer es, yo doy ahora clases a nivel de doctorado, tenemos un doctorado en comunicación que yo mismo dirijo. Entonces un poco mi compromiso ahí es que los que lleguen a estudiar ese doctorado entiendan los nuevos procesos comunicativos y sobre eso actúen, porque la ventaja de un doctorado es que vienen especializados en periodismo, en comunicación estratégica, en comunicación de gobierno, en política, en ciencias sociales, etcétera. Entonces, es entender algo que no se lo toma muy en serio, ¿no? O sea, la comunicación es una de las carreras, va a sonar esto divertido, es una de las carreras que tiene más futuro.
pese a la inteligencia artificial y todo eso, pero hay que entender cómo está funcionando y hacia dónde está girando. Nosotros tenemos una ventaja impresionante, que es que vamos más atrás que lo que pasa en el primer mundo. Y eso nos da tiempo para hacer un proceso de adaptación. Pero eso significa que tenemos que estudiar más y estudiar muy rápido y aprender lo más rápido que podamos. Entonces, un poco yo estoy dedicada a eso y obviamente trabajo mucho porque he trabajado de cerca también con gente de universidad pública y en la universidad pública creo que uno de los temas más sensibles es la ideologización de la educación. Entonces, yo trabajo mucho en desideologización de la comunicación, trabajo en esto y en el periodismo sigo trabajando. Si todo sale bien, el próximo año saldrá un libro exclusivamente sobre el crimen organizado en la región. Wow, Saudia, nos impresiona bastante todo lo que nos mencionas, pero hablando un poco más en profundidad con respecto a tu trabajo como periodista, nos generó la duda sobre conocer si has tenido que no publicar alguna información para proteger alguna fuente. Y en tal caso, ¿qué fue lo más importante en que influyó en esa decisión? A ver, para proteger el nombre de una fuente, no es que he dejado de publicar, porque, a ver, cuando alguien te cuenta algo y te dice no lo cuentes, en el fondo lo que te está dando es algo que le interesa. Yo nunca me quedé con la primera versión, para mí ese era un disparador. Lo que yo hacía era tratar de verificar esa información por 2 o 3 fuentes, con lo cual ya no quedaba expuesta a la primaria, sino que tenía contrastación. Entonces, eso de las exclusivas hay que entenderlos bien. Muchas veces hay detrás muchísimos intereses y ahora con estructuras altamente marcadas como en el Ecuador de corrupción, eso es mucho más proclive. Entonces lo que tienes que hacer es, si te dicen, toma, te doy esto, yo siempre les decía, cuando daba clases, incluso aquí les decía, te quiere tu mamá, Andy, pruébalo. ¿Ya? Estimado Saudia, guiándonos más en el tema periodístico, eh, para mi conocimiento, usted es una periodista que ha llegado a investigar la corrupción y ha visto a flor de piel de igual manera el extractivismo y o crimen organizado. Entonces, ¿cuáles son las amenazas más graves y más frecuentes ¿Para quién? ¿Para los periodistas? para los periodistas? A ver, hay que hacer, últimamente todo lo que es minería ilegal y crimen organizado está vinculado. Antes estaba más separado. Lo que pasa es que lo que es narcotráfico ha absorbido de alguna manera esto. Eh, lo más importante en esto es saber con quién estás hablando. No puedes tú casarte con la fuente que te viene y te dice, venga, le doy esto, no. Lo que tienes que hacer es, en función de eso, ir raspando mucho terreno. Es decir, tratar de entrar a las zonas ahora es más difícil, pero sí se puede, de alguna manera, contener la información a través de juzgados con cuidado, instituciones públicas y eso. El tema es contrastar, el tema es buscar cómo, porque siempre hay alguien que te puede colaborar. No es tan difícil. Quisiera acotar justamente a esta parte. Para quienes estamos empezando, ¿qué protocolos cree usted que son indispensables para entrar a zonas con presencias de grupos violentos o intereses ilegales o mejor conocidos como zonas rojas? Iglesia, ONGs, que ya casi no existen en las zonas más peligrosas, pero la iglesia es un elemento importante, dirigencia barrial, puede ser también incluso la misma policía, aunque con la policía siempre hay que tener cuidado. Yo preferiría personalmente entrar también con el ejército porque el ejército está menos contaminado en apariencia, pero siempre tienes que saber tienes que tener alguien que te reciba, no puedes entrar por la vida así nomás. Perfecto. Bueno, Saudia, en verdad agradecemos mucho la dirección que nos has podido proporcionar con respecto a estas temáticas. Quizás algo para cerrar, ¿qué podrías sentir tú que sería una frase de aliento para los estudiantes que comenzamos esta carrera? Nunca dejen de leer y de prepararse. Muchas gracias, estimada Saudia, por su reflexión y por acompañarnos en este espacio, en este programa. No se vayan porque en unos segundos regresamos con nuestro siguiente invitado. Reanudando nuestro programa, tenemos a nuestro siguiente invitado, César Ricaurte, un periodista ecuatoriano reconocido por su defensa a la libertad de expresión y a los derechos humanos. César ha sido becario de la National Endowment for Democracy en Washington, D.C. y de la Fundación Friedrich Naumann en Alemania. Ha recibido premios como el Franco Alemán de Derechos Humanos y el Gran Premio de Chapultepec de la CIM y la medalla de Carlos Pérez Perazo.
Es fundador de Ecuador Chequea y creador de la coalición de Ecuador y Verificación como cofundador de la regional Voces del Sur. Actualmente es director ejecutivo de Fundamedios, organización clave frente a la desinformación y las agresiones del periodismo. Es un gusto enorme tenerte aquí. Y bueno, estimado César, para profundizar en algunos temas del periodismo ecuatoriano, nos parece adecuado comenzar con algunas preguntas. Así que, ¿cómo siente la relación de la ética con la protección física y digital del periodismo en un país donde la violencia y las presiones políticas han incrementado? Ujú. Muchas gracias, Sebastián. Nora, un gusto estar con ustedes, compartir con toda la audiencia. Es una pregunta, yo diría, clave que da en la diana. Eh, la seguridad de periodistas hay que entenderlo, o la ética periodística hay que entenderlo desde la dimensión de la seguridad también. Es decir, en la medida en que un periodista tenga una actuación apegada a los principios éticos en su trabajo, va a tener una coraza, un nivel de protección mayor que si vulnera los principios éticos, por ejemplo, en la relación con las cuentas criminales. Y esto lo hemos visto lamentablemente en el país. Hay unas líneas rojas, ¿no es cierto?, cuando uno se enfrenta en el trabajo diario a fuentes que posiblemente están entregando la información, pero que están al otro lado de la ley, ¿no es cierto? Hay que poner unos límites, porque si uno traspasa unos límites éticos, ¿no es cierto?, puede convertirse en vocero o en instrumento de esos grupos criminales. Y eso es lo que se debe evitar. Con los grupos criminales, por supuesto, con todas las fuentes en realidad, sean lícitas o estén al otro lado de la ley. Siempre las fuentes, lo decía hace un momento Saudia Leboyer, las fuentes siempre tienen unos intereses. Y el periodista tiene que tener muy en claro que si alguien te está entregando información es porque tiene también una agenda, tiene unos intereses. Y el periodista tiene que manejar ese asunto para no convertirse en simplemente un instrumento de esas fuentes. Cuando se trata de grupos ilegales y más aún cuando se trata de grupos criminales transnacionales, crimen organizado, ¿no es cierto? Es aún más, hay que ser aún más cuidadoso en eso. Y esto te lo da la ética. La ética, lo decía el maestro Javier Darío Restrepo, ¿no es cierto? Es una brújula. No es más que una brújula, no es una imposición, no es que estamos aquí diciéndoles, miren, así tienen que trabajar. No, no, es una brújula en el cual que uno puede utilizar el momento en que se siente desorientado para volverse a centrar, a guiar, a enfocarse, ¿no es cierto? Esa es la ética. Y así hay que utilizarlo en los momentos tan complejos como enfrentar a la violencia del crimen organizado. Estimado César, usted ha mencionado que la desinformación y la precarización laboral afectan la seguridad del periodista, evidentemente. ¿Cuáles considera usted que son las amenazas más urgentes para el periodista en el Ecuador? Vaya, es una pregunta complicada. Solamente para poner un ejemplo, este año, 2025, vamos a cerrar este año con 200 agresiones más o menos contra periodistas. 55 agresiones se produjeron en el contexto del paro nacional. Muchas de ellas agresiones brutales, perpetradas tanto por la fuerza pública como por los manifestantes. Pero es un año que además vamos a cerrar con una cifra trágica de 4 periodistas asesinados, lo cual para un país como el Ecuador es una cuestión inmensa. O sea, somos una décima parte, diría yo, de México, quizás menos incluso, en cuanto a territorio y población, ¿no es cierto? Y vamos a terminar con 4 periodistas asesinados. Eso es brutal. Y eso significa que la violencia del crimen organizado está en auge. Pero no es la única violencia que deben enfrentar los periodistas. Hay una violencia simbólica cuando se estigmatiza a periodistas todos los días, desde todos los sectores. Se sigue hablando de la prensa corrupta, casi se ha vuelto un tópico, ¿no? La prensa mediocre, corrupta, etcétera, etcétera. Eso lo que hace es legitimar las agresiones. Y luego está todo lo que tú señalas, Nora, que es el tema de la precarización laboral. Y que en provincias, en el territorio
nacional es clamoroso. Periodistas que ganan por nota $5 y que tienen que en el día esforzarse para hacer 5 o 6 notas y poder ganar lo mínimo necesario para mantener a sus familias, y que entonces tienen que multiplicarse o aceptar otro tipo de trabajo, relaciones públicas, de hacer comercio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para poder redondear los ingresos. Y esto también es fruto de una, digamos, una situación de bastante debilidad de las mismas empresas periodísticas, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que existían en el pasado, han entrado en una fase de crisis. Todos los medios, los grandes medios que se conocían, las grandes empresas periodísticas del país, en los últimos años han despedido gente. Y entre esos equipos periodísticos han cerrado las unidades de investigación. Entonces han despedido corresponsales en provincias, y no tenemos todavía, en el contexto de la nueva transformación digital, del entorno digital, empresas periodísticas tan fuertes como las que fueron en el pasado las empresas de radio, televisión o prensa tradicional, ¿no es cierto? Entonces estamos en un momento de transición enorme. Esperemos que el 26 sea un año en el cual se puedan consolidar realmente modelos de negocio exitosos para las empresas periodísticas, para las nuevas empresas periodísticas, que los medios tradicionales puedan encontrar una fórmula para subsistir, ¿no es cierto? Porque eso va en bien de todo el trabajo periodístico. Y la precariedad laboral también hay que entenderla desde la dimensión de la seguridad, así como la ética también hay que entenderla desde la seguridad de los periodistas. También la precarización no es solamente un asunto laboral, ¿no es cierto?, sino que también hay que entenderla desde la seguridad. Estimado Diego, lo que mencionan nos conlleva la siguiente pregunta en un planteamiento desde la base ética. Propiamente, ¿de qué manera la falta de ética tanto de los medios puede representar un riesgo a la credibilidad del periodista como a su propia vida? Muchísimo. O sea, si un medio en una zona de conflicto, y nos ha pasado, qué sé yo, las provincias, obviamente en el territorio, en este contexto de violencia criminal que lamentablemente afronta el Ecuador, ¿no es cierto? Hay territorios que son mucho más violentos y hay territorios que la violencia es moderada. La Franja Costera es quizás una de las más violentas, y la provincia de Manabí es una zona muy violenta. Y esto lo quiero para graficar un poco la respuesta a la pregunta que tú acabas de hacer. En Manabí, los periodistas, ¿no es cierto?, pueden ser concebidos si es que se convierten en lo que yo decía hace un momento, si es que vulneran las líneas rojas de cercanía con uno u otro grupo criminal, ¿no es cierto?, pueden ser percibidos como voceros de uno de los grupos criminales. Y eso los pone en riesgo. Si un medio comienza a mencionar a un grupo criminal, los otros, y nos han dicho, directivos de medios, nos han dicho, el otro grupo criminal enseguida nos llama, ¿no es cierto?, y nos dice, oigan, pero ustedes están haciendo de propaganda del otro grupo criminal. Entonces, los medios se abstienen muchas veces de mencionar a los grupos criminales. Hay que ser sumamente cuidadosos, mucho más cuidadosos que en una situación normal en el manejo ético de la información, porque si no puede estar en riesgo. Cualquier vulneración y lo que se puede percibir como una cercanía a cualquiera de los grupos criminales te puede convertir en un blanco de la violencia de estos grupos. Estimado César, de lo que he logrado ver de usted es que es un gran referente de la ética, por lo cual quisiera profundizar en la siguiente pregunta, que es ¿qué medidas institucionales y de autorregularización deberían adoptar los medios para garantizar que la ética sea un eje y no solo un discurso? Gracias, Nora, en primer lugar por las palabras. No creo que sea un referente, pero muchísimas gracias por esas palabras. Más bien he sido alguien que trabaja y reflexiona mucho sobre este tema, y de hecho, respondiendo ya a tu pregunta, lo que hemos hecho desde Fundamedios es invitar a que llevemos adelante un proceso colectivo de reflexión y de reformulación de los códigos éticos, del código de ética que rige al periodismo ecuatoriano. El código de ética oficial del periodismo ecuatoriano
Es un código de ética que data de los años 70, de 1976, 77, ¿no es cierto? Y mucha agua ha pasado bajo el puente, ha transcurrido muchos años, el periodismo se ha transformado radicalmente y tiene que la ética pensarse desde esta nueva realidad. No es que los viejos principios éticos están caducos, no, 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 siguen siendo muy válidos, pero hay que adaptarlos a las nuevas realidades que vive el periodismo, como es la violencia criminal, como es los discursos estigmatizantes constantes desde el poder, como es la transformación digital, o sea, los nuevos formatos digitales, el hecho de que el periodista muchas veces ya se borra la diferencia entre un influencer y un periodista, ¿no es cierto? Y a veces los influencers tienden a ser más, que digamos, más laxos en cuanto a respetar los principios éticos. Entonces, hay que volver a reflexionar sobre el oficio y sobre la ética que rige al oficio. Y yo diría que no solamente a los periodistas. Acabo de hablar de influencers, por ejemplo. Yo creo que es necesario que los influencers también reflexionen sobre algunos principios éticos que deben adoptar en su ejercicio de la comunicación. Estimado César, con lo que menciona nos lleva a profundizar mucho más en esta noción de nuevamente los desafíos éticos que se viven hoy por hoy en Ecuador. Aún tenemos, me parece que tiempo, entonces quisiera preguntarle sobre este tema del campo de seguridad. Tenemos algunas menciones en regiones como Durán, Machala o Portoviejo que tienen peligro. ¿Ha notado cómo este peligro ha cambiado en la última década? Sí, por supuesto. Yo diría que hay una evolución de la violencia. Hace un momento, Saudia Leboyer citaba como un hito para el periodismo ecuatoriano el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario Comercio en la frontera entre Ecuador y Colombia. Esto que data de marzo-abril del 2018, ¿no es cierto?, marca un antes y un después. Y yo creo que no solamente en la historia del periodismo, sino incluso en la historia del país. ¿Por qué? Porque ese hecho nos reveló que ya existían grupos delincuenciales, criminales operando en el norte del país. Y esto, consecuencia inesperada, ¿no?, o esperada, pero no atendida por parte de los distintos gobiernos del fin del conflicto en Colombia, ¿no es cierto?, se traslada al Ecuador y comienza a generarse este entorno de absoluta violencia. Y luego esto en la pandemia ya es notorio, ¿no es cierto? Y posteriormente en las distintas masacres carcelarias. ¿Qué es lo que hace el periodismo? Finalmente es reflejar lo que está pasando. O sea, la alerta temprana de lo que estamos viviendo hoy, 2025, fue un hecho que afectó a un grupo de periodistas en la frontera entre Ecuador y Colombia. Hay que atender esas señales. Por eso se dice que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, porque el momento en que se comienza a asfixiar la libertad de expresión y el ejercicio del trabajo periodístico es solamente el ejercicio de la libertad de expresión a través de medios de comunicación, es la libertad de prensa, ¿no es cierto? Entonces, cuando se asfixia la libertad de prensa, la libertad de expresión, comienza a sufrir toda la sociedad. Todas las instituciones sociales se van estrangulando. Y por eso hay que prestarle tanta atención a esos signos tempranos de alerta que pueden enviarte los hechos violentos que afectan a periodistas. Estimado César, quisiera profundizar un poco en la parte de precarización laboral. Usted menciona mucho que, claro, se les paga por noticia, entonces eso provoca que nosotros busquemos una inmediatez de respuesta. ¿Qué considera usted, en este caso, en este campo, que deberíamos cambiar primero nosotros como periodistas o que estamos empezando en este largo camino y arduo trabajo de igual manera y bastante peligroso? ¿Qué considera usted que es bastante importante para no caer en la inmediatez? Vaya, Nora, me han hecho esta mañana una serie de preguntas tan profundas que realmente es muy interesante y agradezco muchísimo esta conversación. Em, el asunto es que yo creo que, en primer lugar, hay una degradación, llamémoslo así, de el prestigio social del periodismo.
Y esto también tiene mucha relación con la estigmatización constante que ha sufrido el periodismo desde hace muchos años, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de por lo menos unos 15 años en los cuales ha sido una constante el machacar el tema de que el periodismo corrupto, etcétera, 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 ¿no es cierto? No vamos a repetir aquí los calificativos, pero eso ha ido calando en grandes sectores sociales. Y actualmente, claro, el periodismo se ve como un oficio a veces sospechoso, llamémoslo para decirlo suave, ¿no? Ya sin ese brillo social. Muchas veces los periodistas de mi generación, ¿no es cierto? Se hablaba de que el periodismo, uno seguía periodismo no para hacerse rico, pero sí para tener un prestigio social, ¿cierto? Ser periodista era un signo de prestigio. Ahora, pues lamentablemente ya no. Y eso se refleja también incluso en la afluencia de estudiantes a las carreras de periodismo, que son cada vez menos en todo el país. Em, y eso también se refleja en las condiciones laborales. Pero lo contradictorio de todo esto es que el periodismo es más necesario que nunca. El periodismo es más valioso que nunca. La sociedad está rodeada de amenazas de desinformación y de amenazas contra la integridad de la información que reciben los ciudadanos. Y la información es, como se ha dicho, lo han dicho N filósofos y estudiosos de la sociedad, la información es la sangre de nuestra sociedad, es lo que hace funcionar a las sociedades contemporáneas. Y esa información, ¿no es cierto?, cada vez está más en manos de gente que no sabemos, de gente que te propaga desinformación y aquellos profesionales que están preparados para manejar de forma ética y profesional, de enrumbar a la sociedad valiosa información para sus vidas, están cada vez menos valorados. Entonces, es una enorme contradicción. Yo sí creo que esto es un trabajo colectivo, no es solamente de, 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 de un solo sector. Aquí tenemos que arrimar el hombro, por supuesto, en las políticas públicas estatales, tiene que haber políticas estatales para la protección de periodistas, tiene que haber un trabajo conjunto de academia, de ONGs, de los gremios periodísticos, de los medios de comunicación privados, comunitarios, públicos. Yo creo que hay que vencer esa polarización que a veces surge en el ambiente periodístico o ese sentido de competencia, ¿no? De que no me llevo con este porque no, no, no. Hay que vencer eso y mirar todo el panorama y tenemos que tomar acciones conjuntas. Yo creo que hay que dignificar el oficio, hay que pedirle a la sociedad que dignifique el oficio periodístico, que valore el oficio periodístico, que invierta en los medios de comunicación, que compre suscripciones a los medios, ¿no es cierto? Que pague por el buen periodismo para comenzar por ahí. O sea, hay que pagar por el buen periodismo y por los medios de comunicación que te ofrecen información valiosa para tu vida. César, nos queda muy poco tiempo, así que nos gustaría ir cerrando con algunas dos preguntas. Primero, ¿qué consideras que son las funciones que debería llevar un periodista hoy en día para poder cumplir su labor? Ujú. Vaya, las dos funciones. Yo creo que definitivamente un enorme sentido de la responsabilidad social que tiene un periodista, ¿no es cierto?, de que cumple lo que decíamos hace un momento en la pregunta anterior, una enorme función social, ¿no es cierto?, y que debe ser responsable con esa función social. Y lo segundo es que debe apegarse justamente a los principios éticos, utilizar siempre la ética como la referencia, como esa brújula de la que hablábamos. Y yo creo que eso marca la diferencia entre un buen y mal ejercicio del periodismo. Perfecto, muchas gracias. Por último, de la parte de Fundamedios, ¿hay algunos casos que representen esta falta de ética? Bueno, sí, lamentablemente hemos tenido algunos casos de ese tipo. Eh, yo creo que hay que quedarse siempre con lo positivo, pero sí hemos visto medios de comunicación y periodistas que finalmente terminan traspasando las líneas rojas y convirtiéndose lamentablemente en instrumentos
de grupos criminales, por ejemplo, para citar un ejemplo, o que se terminan sirviendo a los poderes, sea este el poder político o el poder económico de turno. Y el periodista tiene que ser alguien, eh, eh, hace un momento tú me hablabas de las dos funciones, yo creo que hay una tercera, es el periodista debe saber que sirve a la sociedad, no sirve ni al poder, ni al dueño del medio, ni a nadie más que a la sociedad. Y a la sociedad es a quienes debemos rendir cuentas y a quienes nos debemos. Muchísimas gracias, estimado César. Quisiera seguir indagando más sobre su gran conocimiento, pero ya no nos queda tanto tiempo. Muchísimas gracias por estar dentro de este espacio y darnos tanta buena información. No, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer realmente conversar. Hasta mañana. Hoy comprendimos que el periodismo ecuatoriano enfrenta desafíos de ética, de riesgos, de censura y desinformación, en un entorno digital cada vez incluso más polarizado. Por ello, es importante que también los periodistas, docentes, estudiantes, comunicadores apuesten por las buenas prácticas éticas que se incluyen en estas profesiones. Agradecemos a Saudia Leboyer y a César Ricaurte por compartir sus experiencias y por recordarnos que la ética es la base de todo periodismo. Gracias a ustedes por acompañarnos y no olviden buscar el libro de Desafíos éticos de la prensa en Ecuador. Hasta la próxima.